Reyes del Drama. ¿No se escucha? Ahí sí. Y llegó el momento entonces de presentar a un nuevo rey del drama que nos visita esta temporada. Nuestro cuarto rey del drama, actor de cine, teatro y televisión. Lo vimos hasta hace muy poco como Joselo en la teleserie Como la vida misma que terminó el lunes, hace nada. También ha hecho cine, películas como Piola, podcast como Corderos y este año estuvo en el exitoso musical Cabaret, interpretando al carismático MC. Destacable. Tiene como 25 años de carrera y tiene como 30 años, y no lo puedo creer. No sé cómo lo va a hacer. Sí. En su Instagram, @maximi.g, en su descripción dice que no es ni lo uno ni lo otro. Ya vamos a estar preguntándole qué significa eso. Entonces lo recibimos con aplausos a Max Salgado, nuestro invitado. ¿Cómo acá estás, está. Max? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Sí. Oye, nosotros hace nada te estábamos viendo en pantalla. Estuvimos, de hecho, haciendo un live de reacción al final de Como la vida misma. ¿En serio? ¿Cómo te Sí. sientes con el cierre de este ciclo? Bien, súper bien. De hecho, hoy día estaba subiendo un posteo a propósito de eso porque fue un gran trabajo que duró harto rato. O sea, estuvimos como un año y tanto al aire, no sé cuánto Harto de rato. grabaciones. O sea, uno se involucra hasta las vísceras, po. Entonces era como una gran familia. Fue distinto a otras teleseries también, como se llama el tipo de actuación, la historia que contamos, la historia que me tocó contar. Entonces fue una teleserie que me la viví, me la gocé, me la disfruté y estoy muy, muy agradecido también por la sintonía que recibimos Oh. día a día. O sea, nos fue súper bien. Así que creo que solo queda agradecer. Estoy feliz con ese proyecto. Muy buena recepción. Sí, le bacán. fue súper bien. Ya vamos a estar hablando de Joselo y todo lo Ujú. que involucra este personaje, pero queremos partir por orden, los inicios de tu carrera. Vamos. Hacer un breve repaso. ¿Cómo fue que partiste tan chiquitito en el mundo de la actuación? Tengo entendido que partiste haciendo doblajes como cuando tenías como 5 o 6 años. Supe por ahí que fuiste la voz de Pascua Félix para todos. ¡La de Falabella! Sí. ¿Qué te Bueno. trajo a este mundo? Tu familia viene de todo este mundo artístico igual, pues, ¿no? A ver, sí, hay una imprecisión en esa información, pero no es del todo incorrecta. Partí, la verdad, haciendo comerciales, más que doblajes. Comerciales. Sí. Por eso es que me tocó cantar el jingle de Pascua Feliz para todos. Partí grabando en Clio, que es la productora que tiene el Caco Lion, ahí en Pedro Lira, que todas las personas que son locutoras lo conocen porque es súper conocido, súper antiguo en el mundo de la producción musical también. Y ahí me llevó mi hermana, que es locutora de toda la vida, La Paz Salgado. Y con ella empecé a aproximarme por primera vez a la actuación de alguna manera. Y creo que de ahí, incluso antes de llegar a los doblajes, el Roberto Matus me llamó para un casting. Que en esos años el Roberto creo que era el que hacía los castings para El Día Menos Pensado. Mea culpa y toda esa Lo serie. de Carlos Pinto. Sí. Me acuerdo porque era una productora que estaba en Los Jesuitas, al lado donde está el UNIAC ahora. Ya. Y era ahí como en Los Jesuitas, pasadito Salvador. Y ahí hicimos el casting para El Día Menos Pensado y me tocó grabar un capítulo que era bien spooky. Sí, plot twist, la Valentina Poyarolo que hacía mi madre en ese capítulo, es ahora escritora, Sí, tremenda guionista. Sí. del Mega, ha hecho varias teleseries y escribía Como la vida misma también. Mira tú, Así plot que twist. me he vuelto a encontrar con varias de las personas que Buenísimo. conocí cuando chico. Sí. Buenísimo. Oye, ¿y te pagaban, me imagino, por todas estas cosas? Me pagaban, claro que sí, sí, po. Sí. No, yo no fui un niño explotado. ¿Cómo se llama? Esa plata la guardaba mi mamá y me dejaban sacar una vez al año como 30.000 pesos de la época para comprarme un juguete el día del niño. Y el resto se fue para mi ahorro. Muy bien, Sí, muy bien. y lo ahorré y ya cuando grande, bueno, yo empecé a usar mi plata en mis cosas, Y un día, estaba en la universidad, creo, mi mamá como que llegó y me dijo, oye, nunca hemos hablado de tu plata. Yo ni había preguntado. Y me dijo, ¿qué quería hacer con ella? Y yo como, ¿qué plata? No, la plata, la que he juntado. y era buena plata igual. O sea, como a lo largo de mi carrera de niño igual
como que vi ese trabajo después. Sí, pues Sí, lo usé para un viaje, me acuerdo, me pagué unos estudios, como sirvió caleta. Así que agradezco que me hayan dejado también ir a trabajar. Mi mamá igual era bien recelosa de que yo estuviera trabajando mientras tenía que ir al colegio y todo. Sí, pues. Porque igual muchas veces te sacan del colegio para ir a grabar. Entonces mi vieja como que está ahí muy atenta, pero siempre para mí, o sea, lo más importante para ella era que yo también lo pasara bien. Y lo pasaba bien, efectivamente, así que agradezco que me hayan dejado ir. Oye, nombraste una productora y cómo empezaste a aparecer en televisión, pero en el 2005 aparece en Mea Culpa con el caso del asesino del tambor, que fue uno de los capítulos también más Sí, vistos. Kevin. Brígido. Oye, sí, ese capítulo fue denso. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Y cómo te preparaste para actuar? ¿Cómo se llama el actor con el que actuaba en ese capítulo? Mira, si tú lo podéis buscar, creo que es el John Naki. Espérame. Estoy vamos a casi buscar. seguro que es el John Naki. Estaba de la Calderón en ese. Y también estaba la de la Calderón. Sí. Y yo me acuerdo que. Ah, claro, estaba la de la Calderón. Sí, Pues hacía mi que era mamá, tu ¿o mamá, ¿no? Brígido, sí, sí. Sí, ahora me lo he vuelto a encontrar un montón de veces. Yo no sé si ella se acuerda de que soy yo, de que hicimos ese Capaz que trabajo ni sepa, juntos. se Yo está creo que- enterando ahora. sí, yo creo que no- Ahí no estamos sabe. viendo Ahí estoy yo. imágenes. Sí. Sí, y el actor de este capítulo era el John Naki, que es un gran actor, y hicimos doblajes también juntos con el John. Me acuerdo como que la imagen que más tengo era cuando me tenían que levantar y meter adentro del tambor, que era supuestamente el tambor horror. donde él enterraba a esta persona en el patio. Era bien tétrico ese capítulo, la verdad. Para ser tan chico. ¿Tú cachabas? ¿Y de qué se trataba cuando estaba? Sí, pues imagino que Mi sí. mamá siempre cuenta que después yo llegué a la casa ese día y que No que dormiste en una semana. No, al contrario, que le dije así como riéndome, como mamá, hoy día me tocó morir. Y mi mamá como, ¿qué? Mi mamá tampoco tenía tiempo para leer los guiones de cada cosa. Yo creo que Obvio. sí, o sea, más o menos le deben haber explicado como de qué se trataba y mi mamá así como, ok, que lo haga, pero no sé si se involucraba tanto en ese sentido, pero lo pasaba bien. De todos modos, para mí era como un juego, me acuerdo. Lo Claro, disfrutaba. qué entretenido. Sí, Oye, estuviste hablando de Mea Culpa, estuviste también en El Día Menos Pensado, sí. en un episodio, bueno, más de un episodio. Estuve en 2. Ya. Sí. Estuviste en Índigo de Mega, que eras como un niño prodigio. Sí. Partiste muy pequeño haciendo varias cosas. Nunca, bueno, mencionaste que tu mamá igual era aprensiva a vigilar tu estudio, Sí. pero nunca tuviste, nunca hubo ese Chiquitito. miedo en tu casa o tú de ser un talento infantil que después se pierde en el camino, no tuvieron esa reticencia, tus papás tal vez ese miedo, Macaulay Culkin, no sé, Ah, como que se pierde en la droga. en todo. En la vida. En los placeres mundanos de la vida. Sí. No. Bueno, igual mi mamá siempre fue bien cuidadosa de todo eso, como de con quién me juntaba, la. Eh, y siempre me dejaba a cargo de un productor o una productora que era como, te lo encargo y te lo encargo con la vida. Onda, depende de ti y tú vas a ser responsable de cualquier cosa que le pase y ese productor y Así te lo productora como- entrego y así me lo Sí, entregas. sí, tal cual. Así te lo estoy pasando en las manitos, lo quiero de vuelta. Sí. Así Qué que heavy. era bien cuidadosa. Pero yo siempre recibí mucho cariño, mucha buena onda. Siempre trabajé en espacios laborales, al menos cuando chico y de lo que yo recuerdo. Siempre trabajé en espacios laborales que eran tranquilos, eran seguros. O sea, era buena gente trabajando. Y sí, pues después hice El Día Menos Pensado, que no me acuerdo con quién fue el segundo, creo, con Carlos, que él es actor de Mega también ahora. En el segundo capítulo del Día Menos Pensado. Y me acuerdo que ahí yo era un pintor, era como, era la reencarnación de un pintor. Y, Era como un fantasma, ¿o no? Ah, no, era como un niño que se había reencarnado de alguien Sí, adulto. Sí, y Sí. hablaba así como seriamente, como que tenía unas Qué miradas. miedo. Sí, igual interpretando, o sea, no era como solo actuar de niño. Que esa yo creo que fue como una diferencia de los niños, al menos que yo he visto actuar ahora. Era como que me tocaba interpretar cosas, ¿me entendía lo que voy? Como... No era solo un juego de Sí, niños que sí, lo ponían en una sí, situación. Sí, ¿cachai? Como era ser de un reencarnado. Y me trataban de explicar, o sea, yo me acuerdo del Carlos Pinto tratando de explicarme como
Que era la ¿Qué reencarnación. es la reencarnación? ¿Cachai? Como que igual es una conversación Que vivo un niño difícil igual. con la un cosa niño, en los ¿cachai? ventas, Como... Ah, sí, como hay algo después de la muerte, creemos, y es la reencarnación. Y yo como, ¿qué es la muerte? No sé, como... Sí, pues es difícil, pero se lograba, se lograba. Oye, y después del 2007 te pegas un salto, alguien te mira, Sí. donde eres parte de un elenco estable ya. ¿Cómo fue tener a los papás Álvaro Rudolphy y Alejandra Fosalva? ¿Qué aprendizajes recuerdas de esta producción, que era la teleserie nocturna, pero así, topísima de la época? Sí, pues, cada vez que veo al Álvaro recordamos como ese episodio de nuestra vida que nos juntó brevemente y que lo pasamos bien. O sea, yo me acuerdo igual que él era brígido como actor, en el sentido de que el personaje que tenía que hacer era un personaje heavy, era el asesino de la teleserie. Y del otro día estuve viendo una escena y son bien fuertes, o sea, todo es golpeado, todo es gritado, como el personaje de él era como tajante en todas las cosas que hacía y decía. Y yo como que, o sea, mira la diferencia de tamaño que hay, pues, o sea, Sí, porque aparte es el alto. weón, Sí. es gigante el Álvaro, si Sí. mide como 1,90, no sé cuánto mide, yo siempre me dio lo mismo. Y, y la Ale Fosalva también muy amorosa, como madre, de ella me acuerdo mucho, de manera muy cariñosa. Estaba la Sigrid también en esa Sí. teleserie que ahora hizo de mi mamá, y me acuerdo de haber grabado de unas escenas que grabamos con ella en esa teleserie. Pero claro, ahí eso era en TVN. Ahí fue la primera vez que trabajé con la Kena. Y me acuerdo que la Kena dirigió algunas de esas escenas. No me acuerdo quién dirigió esa teleserie, pero sí me acuerdo de estar con la Kena, harto con la Dani de Micheli, que son gente que me ha vuelto a encontrar en el Mega claro. ahora. Y tengo muy buenos recuerdos también de esa teleserie. Pero cuando chicos te dejaban verla, Sí, la veíamos. Sí, Ya. todo el rato. Me acuerdo de verla. Tenía la banda sonora de Soda Stereo. Y mataban gente desde el capítulo 1. Sí. Era brígido. Creo que mataban a Amparo Noguera el capítulo 1. Sí, pues, Amparo Noguera murió en el chao, primer sin capítulo. piedad, no mercy. Aquí Sí. van a morir todos. Como un anuncio de que van a morir todos. Moría la Pavo el Pato también. sí, los mataba a todos. Sí, malo, heavy. malo. Ese era malo, terrible, malo. Oye, Adrián Fernández Romo, pregunta del público. Sí. Dice si tenías conciencia de que el personaje de Rudolphy, tu papá en la teleserie, era el asesino en Alguien te mira. ¿Sabías tú? Nadie sabía. Nadie sabía. No dijeron a... Bueno, yo creo que hay gente que sabía esta información antes, pero a mitad de la teleserie ya se decidió quién era el asesino. No sé si estaba escrito así desde el momento 1, Ya. pero a mitad de teleserie como que ya se abrió el Se secreto. marcaron los caminos. Sí, se marcaron los caminos, se abrió el secreto y a mí me dijeron que era algo muy importante de reservar. Sí, Obvio. o sea, como que eso sí que no se te podía salir porque era como bueno, lo más importante de la teleserie, ¿cachai? Sí. Como quién era el asesino, de eso se trataba. Así que no tenía idea hasta como bien avanzadas las grabaciones. Todo tu Buenísimo. colegio sabía que me iba a asesinar. Sí, todo el colegio me preguntaba quién era el asesino, pero De más, yo no po. tenía idea. Sí. Oye, Nico.izz pregunta, si hicieran un remake de Alguien te mira, ¿te gustaría hacer algún papel? Ahora que están de moda los remakes. Sí. Ahora que volvieron los remakes. No lo sé qué personaje bueno había además del de Rudolphy. El Pancho Melo también hacía un personaje súper bueno, que era Sí, como que era muy amigo, sospechoso. un amigo del grupo que volvía, que era muy sospechoso todo Sí. el rato, que era drogadicto también. Ese personaje era bueno. Y el Pancho Pérez Vanen parece que hacía un También. personaje Como que mujeriego. era un mujeriego Sí. que la esposa era la Luz Valdivieso y tenía de amante a la Celine Raymond, Sí. que era la hermana de la Luz Valdivieso. Una Una trama ahí, triángulo de pero aquello. un Sí. culebrón, pero... Y todo Madre. bañado en sangre y asesinatos. Sangre y Soda Estéreo, puta, Sí, una buena era combinación. buena. Quizá Yo la uno vi de en la esos pandemia. personajes. Sí, ¿verdad? Sí, estaba muy buena. Buenísima. Sí. Buenísima esa teleserie. Sí. Oye, Max, después de hacer arte audiovisual en tu infancia, estudias teatro en la Universidad de Chile. Sí. ¿Alguna vez dudaste en ser otra cosa que no sea Sí, actor? claro que sí. Sí, pensé en algún momento estudiar ciencias políticas, derecho. Pensé no estudiar también. Pensé como irme a Brasil a sembrar papa y vivir de la tierra y hacer la revolución junto a mi hermano. Pero después se me pasó. Y cuando se me pasó, llegué acá a Chile de vuelta y decidí estudiar teatro porque en el fondo sentía que era algo que conocía
Aunque el teatro, cuando entré a estudiar teatro me di cuenta que no conocía el teatro. Claro, Yo porque es conocía muy la distinto actuación. a la tele, Sí, sí. totalmente distinto. Conocía la actuación y cuando conocí el teatro propiamente tal, me enamoré del teatro. Y fue como un amor a primera vista. O sea, yo hasta antes de entrar a la escuela de teatro veía muy poco teatro. O sea, hasta los 20 años que entré a la universidad, vi muy pocas obras de teatro. Y cuando empecé a ver teatro fue como, yo quiero hacer esto. O sea, esto es increíble. Y de hecho, me llamaron varias veces para congelar la escuela eh, y nunca quise. Siempre traté de congeniar lo audiovisual con la escuela de teatro y grabé una teleserie mientras estudiaba que se llamaba Veinteañeros a los 40. Y me acuerdo que fue tan estresante como estar estudiando y grabando a la vez que dije, no quiero hacer esto otra vez. Y me acuerdo que me llamó la Dani de Miquel y iba a hacer una teleserie que se llama Juegos de Poder, creo. No me acuerdo. Juegos de Poder, Puede la de ser, Mega, sí, sí. si no una antes de esa. Y yo le dije como, en verdad va a ser una angustia para todas partes. Como entre que yo no puedo pedir permiso aquí en la escuela y tengo que venir todos los días porque es un quinto medio la escuela de teatro. O sea, Sí, es po. como estáis todo el día hasta las 11 de la noche, ¿cachai? Y tus compañeros te odian, así que falta ensayo. Obvio. Entonces... Te sacan de los grupos. Te sacan de los grupos y como que no es ninguna gracia para nadie, ¿cachai? Entonces dije, ¿sabéis qué? Prefiero hacer esto bien y terminar de estudiar teatro y terminar y volver a trabajar cuando ya tenga más tiempo. Hice una serie, sí, hice Príncipes de Barrio. Sí, Sí. eso te iba a comentar. Sí, que ahí congelé para grabar. Congelé en primer año. Pero porque el proyecto era muy lindo y me encantaba. Y... Ahí hiciste Toffee Millán, el Sí, protagonista. sí, porque era una serie que se trataba de jugar fútbol. ¿Pero tú tenías alguna cercanía con el fútbol? Tenía la cercanía que tiene cualquier niño que juega en el recreo a la pelota, pero Ah, no era casi como mi deporte favorito. Mi deporte favorito era el básquetbol. Pero en verdad me llamó tanto la atención la historia y además que el Roberto también me convenció harto de hacer ese papel. Era un Robert- protagónico, po. El Roberto Matus, sí. Sí, era un protagónico y en verdad habíamos hecho varios castings con el Roberto y yo ya, bueno, esta es la historia, o sea, la historia de un actor es recibirlos no. Eso es como, eso es lo que te curte en realidad. Sí, Como, po. tú haces muchos castings y lo que más vaya a recibir son no de vuelta y ese no depende de muchas cosas, depende de el color de piel del personaje, depende de la estatura del personaje, depende de muchas cosas del casting que no dependen de uno. Digo, no depende de la actuación, ¿cachai? Y saber recibir esos no es lo que te va a probar también como actor, actriz. La cosa es que yo ya había recibido varios no de vuelta, de varios castings que había hecho, y este era el primero que recibía así como un sí y un sí grande, como onda, lo tienes que hacer tú, me dijo el Claro. Roberto, ¿cachai? Como el director te quiere, realmente quiere que tú lo hagáis, que era el Tevi Araya, el Sebastián Araya, que en verdad, gracias a su confianza también yo sentí como que podía encarnar estos desafíos, ¿cachai? Como más grandes. Y confiando en ellos dos, me lancé nomás, congelé la escuela, hicimos esa serie y a mí me encanta esa serie. Ah, otro plus muy grande era que actuaba el Daniel Muñoz. Y yo venía de ver como todos los 80 también, ¿cachai? Y era Ok. actuar con el Daniel Muñoz, que iba a ser como Sí. mi partner de escena onda todo el rato. Y yo como, esto lo tengo que hacer. Va a estar él, lo tengo que hacer. Y estas dos personas que, o sea, Roberto que lo conozco de toda la vida y el Tevi Araya que en verdad nos agarramos cariño instantáneo, me están diciendo que lo hagas como, ya, ok, voy a confiar y me voy a lanzar. Y fue un muy lindo proyecto. No sé si ustedes lo Lindo, vieron, sí. pero Estaba Paola Giannini también como a tu la Pao mamá. Giannini, sí, pues. Sí. Seca también de la Pao Giannini también aprendí un montón, es una actriz con tremendo carácter, muy calmada, muy afinada como actriz, en verdad fue muy acogedora conmigo también. Oye, creo que esto fue ya terminando, pero si no me equivoco, después viene tu primera película, Piola. ¿Ya habías Piola- terminado de Sí, la Piola, universidad? Sí, Piola fue el 2018, creo que la grabamos. Y fue también el papel protagónico que me tocó hacer en una película. No he hecho mucho cine. Más allá de Piola y un par de cortometrajes, también hicimos La Contadora de Películas hace poquito, pero
con Piola fue el primer desafío de un largometraje y lo disfruté, o sea, con el Luis Alejandro Pérez, que es el director, conversamos mucho sobre este personaje. A mí me gustaba mucho la historia que tenía el Hueso, que es el Martín, el personaje que me tocó interpretar. Y me gustó mucho también el grupo que se armó. Actuaba mi amigo René Miranda, que también es un tremendo actor. Yo lo había visto en Volantín Cortado y lo admiré mucho. René no es actor. O sea, no es actor de... Actor natural. Sí, actor natural, Sí. no es actor de escuela. Y es un tremendo talento de la actuación. Y por él también en parte quise mucho hacer la película. El que te hace el beatbox. Sí, sí, en la primera escena, sí. Y claro, entre esos dos personajes se llama la película. Bueno, también estaba la Nacho Uribe, que mi amiga de la vida también y que es una tremenda actriz. Lo disfrutamos mucho esa película. Fue un bonito desafío. Grababa todo en Quilicura también. Y con esa película aparte significó bastante porque ganaste el premio Sanfic, en el Caleuche como mejor actor. No. El Caleuche me lo gané por Edificio Corona. Ah, ahí está. Sí. Que estuvimos nosotros ahí, parece. en esa- Pero ¿cómo ¿En esa se llama? nominación? Pero sí estaba Sí. nominado. Ahora que me acuerdo, estaba nominado por esa película. Pero estaba el Alfredo Castro en la misma nominación, era imposible. Mejor actor. Sí, era imposible que me lo ganara yo. Y Yo además sabía que era una estaba- batalla perdida. Estaba por... ¿Cómo se llama la película del MBL? Tengo miedo torero. Tengo Sí. miedo torero. Heavy Estaba por esa película que sí. hacía un precioso personaje, el Sí. Alfredo también. Entonces, un Caluche muy bien ganado. Oye, para esta película tuviste que aprender a rapear o ya sabías. Tuve que aprender, me gustaba mucho, siempre es algo que he escuchado, el rap, pero tenía que aprenderme las letras que escribía el Lucho. Ah, ya. Él escribió las letras de las canciones, son canciones suyas, él tiene como un grupo de rap. Y sí tuve que como que volver a acercarme a ese mundo, bueno, la investigación natural que uno hace cuando estudia un personaje, pero sí tenía una leve cercanía. Sí. Oye, llegó una pregunta del público de parte de Edu Ibacache que dice: ¿en qué tipo de película te gustaría estar? De época, De época. sí. Ni lo Bueno, pensó. No, es que soy muy ñoño y también muy predecible de alguna manera. O sea, a mí me gustan mucho las películas de Scorsese, por Ah, una parte, ¿cachai? Entonces buenísimo. me encantaría hacer como películas de época setentera, Sí, ochentera, media como de mafioso italiano. Pero también soy más ñoño aún y me gusta mucho El Señor de los Anillos. Entonces me gustan las películas de como llama decimonónica o de no sé, del medioevo, ¿cachai? Que las encuentro demasiado atractivas. Creo que el mundo entero, o sea, si a mí me tocara hacer una serie como Game of Thrones, como que La rayaría. increíble, porque o sea, ¿cómo te metías en esos personajes? Tenés que hablar como en español Sí, po, antiguo, no sé sí. cómo se hace, como... Creo que faltan también como de esas producciones más arrojadas, más locas, ¿cachai? Con guiones más extraños y que tengan como que alguien crea en esas apuestas y pague esos proyectos, ¿cachai? Porque creo que talento aquí en Chile para hacer De esas sobra. interpretaciones hay de sobra. Sí. Chile está a un muy buen nivel como internacional, al menos hispanohablante, como que de Chile salen muy buenos actores y creo que eso es reconocido en el medio también. Ustedes también antes lo mencionaban, o sea, lo que ha hecho Pablo Larraín de alguna manera como punta de lanza para que se abra como el mercado actoral en Latinoamérica es súper importante. También Sí, lo que ha po. hecho el Alfredo Castro, ¿cachai? Como Que que está es súper... dirigiendo ahora también. Ahora está haciendo su ópera prima Sí. y es súper reconocido a nivel latinoamericano, la Manuela Martelli, bueno, no sé, la Claudia Guayquimilla Andrés también, Wood Andrés también, Wood, que ha hecho una obviamente, carrera sí, po, impresionante. también son, Sí. son grandes que nos han ido abriendo el camino y creo que es momento de confiar en apuestas arriesgadas, Sí, sería como increíble. ese tipo de épocas, por ejemplo. Oye, hablando de los grandes, porque nombraste grandes actores, Ujú. queremos saber, tú también creemos que eres un gran actor. Muchas gracias. Por eso queremos saber cómo preparas tus personajes. ¿Haces una investigación? ¿Tienes algún método? Yo te lo pregunto porque
cada rol tuyo tiene un sello especial. Por ejemplo, el personaje de Amar Profundo tenía un acento. Perdón. ¿Lo hiciste como decisión tuya? ¿Lo propusiste tú? ¿Te lo pidieron? ¿Cómo preparaste Sí, en general? siempre trato de ver como qué margen tenemos para jugar, ¿no? Y dependiendo de eso, te vais midiendo. Por ejemplo, en Edificio Corona, que yo hacía al Miguel, que era un personaje súper lúdico, la teleserie en sí se trataba del cotidiano que se daba en un edificio que estaba encerrado en pandemia. Entonces había que hacer un personaje que fuera creíble, de partida creíble, como súper cotidiano, pero muy extrovertido, muy lúdico, agotador también de alguna manera, como que trabajaba con eso, pero no podía proponer como un gran personaje de alguna manera. Entonces como que el punto de partida siempre era como la verdad extra cotidiana, ¿cachai? Y luego cuando me tocó hacer a Oliver de Amar Profundo, cuando llegué allá, cuando me pasaron la historia también, era una historia que igual era media de realismo mágico, o sea, Sí, pues hay una había sirena una en la sirena, teleserie. ¿cachai? En la Sí. teleserie, alguien se perdía, era como, no sé, en una caleta, y todas las historias junto al mar tienen algo de místicas, ¿cachai? Y creía que daba para ser un personaje un poquito más allá. Me acuerdo que en las primeras lecturas lo que yo empecé a probar era algo súper pasado. O sea, en las primeras lecturas de esa teleserie, Fernando Godoy estaba haciendo, está haciendo una weá, pero ya disparadas. El Rafo. Rafo también estaba Sí, haciendo, pues, Rafo estaba igual, haciendo a Lisato, que hablaba así, pero eso, o sea, todos esos dimers fueron bajando. Lo que yo estaba haciendo, a mí me acuerdo como que estaba haciendo algo mucho más pasado, ya no me acuerdo cómo hablaba ese personaje, pero me acuerdo que estaba haciendo algo mucho más pasado y la Kena me paró y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Como, te parecía Pesutich haciendo el chingado, y yo como, buena idea, ¿cómo eso puede servir? Y después lo fuimos bajando y yo me acuerdo que se aterrizó mucho cuando yo escuché a un pescador de allá de la caleta de Cocholhue, y yo dije, este es el Oliver. Y ahí empecé a pasear harto con él, hablábamos harto, un poco también para entender cómo funcionaba la vida allá, pero también para afinar el oído. Eso sí es algo que me gusta mucho hacer, como afinar mucho el oído y que cada personaje tenga una particularidad vocal distinta. Creo que ya que hacemos audiovisual, y el audiovisual es súper a planos cerrados, como lo que más va a lograr distinguir un personaje es el trabajo vocal, y me encanta eso también. Y creo que ese es como el sello que trato de darle a los personajes, que se note la clase social, de dónde vienen, y también experiencias de vida, ¿cachai? A través de la voz. Así me gusta prepararlo de alguna manera. Buen tip, buena observación, porque claro, en el audiovisual lo que más Estáis diferencia muy un personaje cerrados, sí, sí, es la voz. estáis muy cerrados. Entonces, si trabajáis una corporalidad, es difícil extremar una al punto de que se note demasiada diferencia entre un personaje y otro. En el teatro eso es más plausible, o sea, lo podía hacer mucho más. Pero en el audiovisual, el habla, los tiempos, cuánto se toma un personaje. Hay personajes que hablan súper rápido, hay personajes que hablan súper lento, y hay personajes que tienen una voz mucho más profunda, otros una voz mucho más nasal. Y así, como que así se van construyendo de a poquito, como uno va encontrando esas cosas, como cómo habla, y te vaya acordando de gente que hay conocido en la vida que habla de distintas maneras. Po. En el habla está la vida, yo creo. Oye, Max, esta ya es una pregunta recurrente en Reyes del Drama, pero Ujú. ¿te ha tocado que en teatro o en televisión algún personaje te haya costado como sacárselo después que terminas de grabar o de ejecutarlo, que te cueste sacárselo emocionalmente? O una vez que se apagan las cámaras sigue todo normal como si nada. Creo que yo nunca he hecho un personaje que sea realmente Demandante, oscuro. oscuro. Oscuro, así como que te cueste sacártelo, salvo Hamlet, que me tocó hacerlo en el teatro, pero me tocó hacerlo en Rosencrantz y Guildenstern han muerto, que es una obra donde Hamlet no es el protagonista, sino que son protagonistas los dos personajes secundarios. Entonces, sí, es un personaje como denso, que va afectado por la vida, ¿cachai? Pero no, nunca me ha tocado hacer un Chekhov, así que Ya. te toca hacer a Masha y te deje como hundido en la desazón. Pero sí creo que es un tema súper importante el de saber salir de un personaje, como que nosotros sabemos entrar mucho en los personajes.
Sabemos hacerlo, sabemos entrar en un cuerpo, sabemos hacer una voz y una vez que tenemos la partitura sabemos lo que tenemos que hacer como dentro del escenario. Pero no se explica mucho tampoco en las escuelas de teatro cómo hay que salir de las emociones, pero se enseña a entrar en las emociones, ¿cachai? La Paula Zúñiga, ponte tú, hace harto en sus clases, según entiendo, step out. Para salir, porque ella trabaja con el método del alveomoting. Entonces, una vez que ya trabajaste como todas las respiraciones y también hay que hacer step out para poder sacarse el personaje de encima. Pero eso no te lo enseñan en todas las escuelas y no te lo enseñan todos los profesores. Claro. Sí. Es algo más nuevo entonces. No sé si es más nuevo, pero sí es algo como que no se le dio tanta importancia, siento yo, ¿cachai? Como, bueno, cada uno verá. Hay como resuelve. Sí, se va a tomar un cafecito, se fuma un pucho, hace lo que quiere, pero usted sabrá. Sí. Oye, dijiste que no habías hecho personajes muy oscuros. ¿Hay algo sí que no estés dispuesto a transar a la hora de hacer un personaje? ¿Alguna exigencia física, psicológica? ¿Algo que no te gustaría? Creo que lo que uno no tranza son como las condiciones, o sea, como las malas condiciones para actuar. Creo que todos necesitamos condiciones base para que nuestro trabajo funcione, porque trabajamos con emociones y eso te expone mucho. Entonces creo que las condiciones son la base de hacer un trabajo en el que uno pueda llegar a situaciones extremas, o sea, que te hagan grabar a las 3 de la mañana en una piscina fría es algo inaceptable, ¿cachai? Pero que uno pueda dar la vida por un proyecto hasta las 3 de la mañana o 5 de la mañana en una jornada nocturna en buenas condiciones, uno que sí va a hacer, ¿cachai? A eso voy. Como ahí tienen que haber condiciones materiales y además de buen trato, como que siempre hay un trato respetuoso, cordial, amable, como... También, obviamente, creo que todos en ciertos espacios laborales nos ha aparecido alguien que es como déspota o que no es educado, ¿cachai? O que no es cordial, y eso agota. Y a la larga Obvio. también se va a ver en la pantalla, y eso es lo más grave, ¿cachai? Como que en realidad, si alguien la está pasando mal, eventualmente eso se va a ver reflejado como en el resultado del proyecto que estamos haciendo todo en conjunto, ¿cachai? Y eso hay que cuidarlo siempre. Como hay que cuidar lo que la gente va a ver. ¿Te ha tocado alguna vez alguna, ya sea por presupuesto, por que haya sido algo experimental o experimentar, valga la redundancia, malas condiciones o un mal ambiente laboral? No, bueno, puede ser, pero creo que lo he olvidado. Pero ponte tú, en la película Piola había muy poco presupuesto, Sí, po. ¿cachai? O sea, yo no me acuerdo cuánta plata me llevé de esa película, pero la verdad no me importa. Como ese fue un proyecto, por ejemplo, que no hice por la plata. Fue un proyecto que hice porque me involucré en el proyecto, ¿cachai? Porque creía en el proyecto y porque tenía muchas ganas de hacer cine. Y por lo mismo, creo que en algún momento hablamos de la plata y yo dije como, creo que esto es muy poco, quizá podría haber algo más. Y me dijeron como, obvio, Max, como vamos a hacer como todas las gestiones posibles para solucionarlo, ¿cachai? Que te sientáis cómodo haciéndolo. Pero en todo caso yo dije inmediatamente como, esto no significa nada. Como, no, de todas maneras lo voy a hacer, ¿cachai? Es solamente un Sí, planteamiento. Sí, un planteamiento, pero, o sea, lo voy a hacer. Pero sí, también me ha tocado como rechazar proyectos porque digo como el trabajo tiene un valor y tenemos que cubrirlo, ¿cachai? Qué bueno, Sí. que te des el valor a tu trabajo. Sí. Oye, acá alguien dice, muy random, Ujú. Manuel Ávila, comunicador audiovisual, dice que para un ramo de dirección de casting propuso para una versión gay de Normal People verte a ti con Francisco Daño Beitía. ¿Cómo para una versión? ¿Viste Normal People? No. Una serie que hace Paul Mezcal. ¿Ya? Y le gustó como esta dupla que había en Tía Celo y Ajá. propuso como en su ramo a los mismos actores que hacían como hacer un... Tía Celo, Ya, una bueno. versión... De Bonito. hecho, él Sí. dice, parece que lo propuso antes de, como que en su ¿En serio? ramo. Antes sí, de- como Antes él de le que tocó- existiera Tía sí, Celo, sí. él lo propuso. Él ya lo Un había visionario. propuesto. Un por visionario. supuesto, así Ya como me Manuel ese Ávila. niño. Oye, llegó otra pregunta del público. Preguntan si has protagonizado algún chascarro que recuerdes. Uy, no, pero me tocó estar en el que hacía la Octavia Bernasconi. ¿Ya? Es que tenía que... estaba hablando conmigo así como frente a frente y tenía que contestar una llamada que le llegaba. Entonces me decía como, por favor, Joselo, piénsatelo, ¿ya? Es tu vida.
Sacaba el teléfono así, con la mano. No sacaba un teléfono, ¿cachai? Sacaba la mano, lo mira, contesta, y se lo pone en la oreja. Y se pone la manito en la oreja y yo como, ¿qué estás haciendo? Y ahí como que el Octavio como que recapacita y dice, oh, y yo, weón, no tenía el teléfono de personaje, como es súper importante, y no lo tenía. Y eso fue muy bueno, chascarro histórico de nuestra teleserie. Bueno. Pero me tocó acompañarla, no protagonizarla. Y con la guaguita de Edificio Corona no pasó nada. Me imagino que igual es difícil grabar con un bebé tan chico. Era difícil, pero esa guagua era un amor. Sí. O sea, la mejor guagua actora de la televisión chilena. El actor más precoz. Él se llamaba Matías, si no me acuerdo el apellido, Oski, algo Ya. así. Y el Mati después trabajó en la teleserie que seguía, que era, Sí. que era en el sur, creo, hacía de En la ley de Baltasar. la ley de Baltasar, también volvió a trabajar. No me acuerdo de quién hacía hijo, pero Ese sí que partió precoz. uf, ese sí que Te ganó. Ese sí que va a tener 30 años de experiencia a los 25. Sí. Y el Mati, ponte tú, lo que tenía era que cuando yo lo tomaba de espalda y su carita quedaba para atrás, se enojaba. Y ahí como que pataleaba. Y cuando yo lo ponía así como mirando para adelante, se quedaba tranquilo. Entonces hablaba y tú, te miraba a ti. Hablaba y tú, te miraba a ti. Y así. Y estaba así todo el rato. Quería verse en cámara. Sí, y callado, así como que le gustaba verse nomás, ¿cachai? Oh. Como, en verdad, muy, muy actora, esa guagua. Bacán. Qué Oye, ternura. hemos hablado de varias teleseries, ya Ajá. tienes varias teleseries en el cuerpo, pero después de eso, ¿cómo ha sido lidiar con el hecho de ser conocido? Me imagino, de hecho, que cuando fuiste a grabar a regiones fue más todavía que en Santiago, te pedían fotos. ¿Cómo lidias con eso? Que ¿Sabes la gente qué? especule de tu vida, tal vez. No, sabes que la gente es súper cariñosa. En general, uno en esta pega recibe mucha buena onda, mucho cariño. Eso es lo que me ha tocado y también la gente es respetuosa. Más allá obviamente hay excepciones y que, no sé, te sacan una foto mientras estás comiendo, ¿cachai? Que eso puede ser como incómodo. Más allá de eso, la gente es un amor. O Para ti sea, entonces no ha sido un problema el hecho de con ser conocido. obviamente porque te tenés que adaptar te tenés que readaptar, Ujú. pues, ¿cachai? O sea, ya no podés salir con tus amigos y, no sé, pues, curarte Te ni la rajas de calle, muerto. ¿cachai? Como Qué lata. obvio, y a veces puede ser una lata, pero más encima yo soy una lata, como que llevo una vida súper... Tranquilo. Sí, en verdad sí, como que tengo una vida muy piola, muy familiar también. Ahora que estoy de vacaciones he visto más a mis amigos y nos cagamos de la risa, como muy bacán, pero en el día a día llevo una vida súper guardada, yo creo, como con poca gente. También, De su casa. sí, muy casero. También como lo que pasa es que los círculos se van achicando, ¿cachai? Sí, po. Y cada vez... Con la edad. Con la también. edad, ni... Sí, Eso es como algo que pasa, como que cuando uno se va haciendo viejo, como te da menos la energía para abarcar a tanta gente, ¿cachai? Entonces vais priorizando ya, como elegir el círculo familiar, los amigos más cercanos, y a veces uno se siente culposo, como, hoy no le escribo hace tanto a este amigo, pero creo que los grandes amigos en la vida son los que pasa el tiempo y no te haya hablado y luego volví a hablar y es como que no hubiera pasado ni un día. Sí, ¿cachai? pasa. Y esos como que son los amigos que uno tiene que hablar, los que no te cobran sentimientos, como por no haber estado tanto rato, porque cuando uno va creciendo cada quien está en sus cosas, ¿cachai? Como cada quien hace su vida y es importante que eso pase también, si no vamos a ser el grupo de amigos del colegio hasta... Eternamente, no, yo ya ni me acuerdo. No, pero es bonito verse de vez Sí. en cuando también. Oye, ¿no te pasa que de repente, por ser actor, por salir en la tele, te exigen quizás tener una opinión política? ¿Te exigen como dar la opinión al respecto de algo? Nunca me he sentido interpelado en ese sentido como a tener que darla. La he Ya. dado. En algunos momentos me acuerdo haber hecho campaña por Boric también, porque era un momento histórico, ¿cachai? Sí, Pero en general llevo una vida mucho más sencilla, por así decirlo, como que no me siento un bastión moral de nada, básicamente. Claro. ¿Cachai? Sí, Perfecto. sí. Oye, acaba de llegar otra pregunta. Agustina Hermosilla Ross. ¿Cuál ha sido el personaje más complicado que te ha tocado interpretar? Yo creo que el MC Justo vamos a hablar del sí. de Cabaret Y uno de tus mejores personajes, o sea, yo quedé Sí. enamorado. era un personaje bien,
bien complejo porque era bien ambiguo y porque es un personaje del que se conoce poco también. Sí. Bueno, no sé si todo el mundo conoce la obra Cabaret, pero para hacer la historia larga corta, Cabaret es un musical en el que un escritor norteamericano se enamora de una bailarina en Berlín. Y en este cabaret en el que se enamora de ella hay un presentador, un maestro de ceremonia. Y este maestro de ceremonia me tocó hacerlo a mí ahora hace poco en el Teatro Municipal de Las Condes. Y el personaje Ahí en lo estamos cuestión, viendo. que ahí ustedes lo pueden ver, no tiene antecedentes hacia atrás. No así Sally, no así Cliff y todo el resto de personajes Claro. de la obra que uno puede investigar como de dónde vienen, quiénes son, para dónde van, cuáles son sus ideales. Este personaje no tiene nada de eso, solamente tiene canciones, ¿cachai? Sí. Y uno con las canciones va entendiendo quién es el personaje. Entonces pasa algo muy rico también, que es que el personaje está hecho por grandes actores anteriormente, por Joel Grey, por Mason Alexander, por Alan Cumming, ahora lo estaba haciendo Eddie Redmayne. Hoy se anunció que lo iba a hacer Adam Lambert. ¿Verdad? También, sí. Cacha, po. Sí. Y cada uno ha propuesto como su propia visión de este personaje. Entonces como que se va pasando una posta, ¿cachai? Teatral, como de así lo hice yo, así lo hizo él, así tienes que hacerlo tú, ¿cachai? Como, o sea, tú verás cómo lo haces también, porque todos proponen cosas distintas, ¿cachai? Y yo creo que yo tomé varias cositas de varios referentes, pero sí el MC es un personaje que te hace entrar como en lugares así más profundos, más oscuros, porque el personaje es un sobreviviente, ¿cachai? Nadie sabe si es judío, nadie sabe si es nazi, nadie sabe si él disfruta lo que hace o si lo detesta, ¿cachai? Claro. Entonces vais tomando como decisiones desde esa ambigüedad que son súper interesantes y que ocupan también un lugar oscuro. El personaje tiene algo medio macabro, o siempre me lo imaginé yo así. Me imaginaba que cuando la gente llegara al teatro y saliera este ser entre la cortina a recibirlo, uno dijera como, what the fuck, como, ¿quién es este weón? ¿Por qué es tan raro? ¿Cachai? Sí. Entonces me imaginaba como a este personaje como con una máscara, ¿cachai? Pero que se viera su cara, pero que fuera algo siniestro, ¿cachai? Pero que a la vez fuera como seductor, que fuera sensual, que te atrajera, pero que ese atraerte fuera como algo súper como ven, y que ese lugar al que te traía fuera como perverso. Sí. ¿Cachai? Como que eso me imaginaba yo con ese personaje. Y ese desarrollo era difícil porque estáis como en una. Estáis en una. Estáis evitando una energía súper extraña. ¿Cachai? Sí, porque es bastante extravagante, Sí. bastante queer también Sí. incluso. Sí. Pero el desafío más grande para ti no fue cantar, bailar, porque tenías que cantar, bailar, actuar, hacerlo todo. Bueno, también por eso yo creo que el personaje de Cabaret fue uno de los más difíciles que me tocó hacer, porque la disciplina musical, del musical en sí, es compleja. O sea, tenéis que ser como un atleta del teatro, ¿cachai? Era Tenés la que media cantar, producción. bailar, actuar. Y eso que a mí no me tocaba como actuar, o sea, yo no tenía escena, bla, pero la Carmen, el Pancho, que cantaban, bailaban y actuaban, Sí. encuentro un gran desafío. Y yo no había hecho musicales así como en un lead role, como me tocó hacerlo en Cabaret, y lo disfruté mucho. O sea, me encantaría volver a hacer un musical. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Porque dijiste que era un sueño cumplido para ti. Sí, sí, de todas maneras. Sí, porque este personaje yo lo conocí en la escuela de teatro. Y en la escuela de teatro hice la escena del Willkommen, que es la escena del principio. Y fue súper. Fue como una promesa, una profecía autocumplida. Yo dije, como algún día voy a hacer esto en el teatro. Y tocó la oportunidad de hacerlo y yo casté para el otro personaje, casté para Cliff. Y cuando terminé de hacer esa audición me acerqué al Ramón, el Ramón Gutiérrez, que es el director, y con mucho pudor le dije como, oye, yo sé que esto como más galancillo lo puedo hacer, pero igual me gustaría probar otra cosa también, algo distinto, como que creo que puedo dar otras cosas como Claro. actor, le dije. Y al otro día me llamó y me dijo, oye, te queremos probar para este rol. Yo como, voy con todo. Y Buenísimo. me tocó hacerlo, o sea, quedé en la audición. Y lo agradecí, ¿sabéis? Porque siento que fue una oportunidad también para mí, para reencontrarme con el teatro. Como que creo que era algo que no hacía hace caleta. La última obra que había hecho la había hecho el 2019. Y
y hace mucho rato que tenía ganas de volver a hacer teatro. Y fue súper lindo hacerlo con la Carmen, con el Pancho, con ese equipo de Darshan, que es Que son la tremendos en compañía de Darshan, dirección, sí, sí. muy, muy bueno. Y lo disfruté, en verdad. O sea, fue una tremenda posibilidad, una obra que la vieron más de 17.000 personas. En el Teatro Municipal de Las Condes, que es uno de los teatros mejor equipados del país, Sí. ¿cachai? Como Eso hay que destacar. muy acogedor el teatro también con nosotros, fue realmente muy bacán. Sí. Oye, ya estamos llegando, acercándonos de a poquitito al final de la entrevista, pero antes Ujú. queremos preguntarte sobre José, lo de como la vida misma. ¿Logras percibir tú la importancia que tiene para la comunidad LGBT que se cuenten este tipo de historias en esos horarios, emitiéndose a las 8 de la noche? ¿Logras como darte cuenta como de todo el impacto que tiene? Yo creo que yo lo fui dimensionando con el paso de los meses, de alguna manera. Sobre todo por los ribetes que tomó la historia. O sea, era una historia que iba a ser más secundaria y realmente fue creciendo y se fue nutriendo esa arista de la teleserie porque el público empezó a subir el rating cuando también estaba ese personaje Sí, ahí, po. ¿cachai? Y es porque quieren conocer qué pasa con esa historia de un chico que no se ha tomado el tiempo de descubrirse, de saber quién es y la gente quiere acompañarlo mientras él hace eso, ¿cachai? Como mientras él toma esas decisiones en la vida que son tan importantes y que requieren como tanta introspección y la gente quiere estar ahí, quiere acompañarlo. La escena donde yo le cuento a la Sigrid que soy gay, que me gusta el Tiago, como que reventó en rating y que es una escena muy, muy emotiva y muy linda que logramos hacer con la Sigrid, pero también porque todo el equipo estaba como muy comprometido con la historia, ¿cachai? O sea, me acuerdo ese día en el set, había como una sacralidad en relación a lo que Se estaba trató con mucho pasando, como con respeto. mucho respeto, Sí. ¿cachai? Y a mí me escribió la Malucha Pinto, como mucha gente muy contenta como por cómo se estaba contando la historia y también por cómo lo estábamos interpretando. Cuando a mí la Dani de Micheli me dijo que me quería para este personaje, me dijo, y es un personaje que tiene un giro súper interesante porque él es gay, y yo como, ¿qué quieren hacer? Como, ¿cachai? Me puse al tiro como, y lo hablé con la Kenny y la Kena, y en verdad todos estábamos como en la misma página, ¿cachai? Yo les dije como, yo no voy a hacer como un mono de lo gay, ¿cachai? Como no me hace ningún sentido. Entonces no voy a seguir ningún estereotipo que ustedes tengan, y me dijeron, nadie espera eso, como tranquilo, como podía hacerlo como tú quieras. Y lo que yo quise mostrar como en la interpretación era que era una persona, como todas las personas nomás, ¿cachai? Como, y que no porque tuviera otra orientación sexual había algo distinto en él, ¿cachai? Como eso, como algo tan sencillo como eso, y que creo que es algo que tiene que seguir instalándose, ¿cachai? Sí. Y esa era la importancia que yo le veía. Y creo que eso lo fui notando con los meses de la teleserie. Y fue lindo como la recepción que tuvo. La gente me lo decía, como creo que estoy en la misma que Joselo, gracias porque gracias a esta teleserie pude conversar con mis padres, ¿cachai? Como fue mucho más fácil, ellos lo ven, esto es lo mismo que me pasó a mí con mi mamá, muchas gracias, como, bueno, ahí todo el grupo de los escritores, el Germán, Germán Gay, sí, Sergio como, Díaz. sí, el Germán el Germán y el Sergipio, que eran los que llevaban esa historia. Creo que hicieron un tremendo trabajo de una construcción sutil y bien acabada de lo que es contar una historia homosexual a las 8 de la noche, ¿cachai? En donde también como que nos dimos un beso con el Pancho en la teleserie a las 8 de la noche, y fue como un hito, Sí, ¿cachai? pues es un Claro. hito. Como que no se había mostrado antes en ese horario. Y, y creo que cada día como que se acepta de mejor manera o sea, nada, como que solo me pone contento que eso sea así, ¿cachai? Y es un hito sobre todo en un canal como Mega, porque hace décadas atrás Mega tenía una representación LGBT con Tony Svelte, con los peluqueros,
Y hoy en día la historia cambió totalmente y hubo una altura de miras, hubo un respeto distinto. Sí, totalmente. También era otra época, una época oscura de la televisión. Súper oscura. Sí. Con Morande con compañía. Aquello. Sí. Pero sí, pues después obviamente llegó el área dramática mega y eso trae otra mirada. En general la ficción Lo ha tiene hecho una súper bien Mega en mirada. ese sentido. Sí, la ficción de Sí. Mega tiene una mirada súper integrativa o de generar un tejido social, ¿cachai? Más complejo, más completo también, más respetuoso. Como en ese sentido creo que cumple su función, ¿cachai? El propósito de las teleseries, que es ver una historia al final y que te tiene que compensar con ganar plata, que es lo que quiere el canal también, ¿cachai? Que es súper válido, se logra trenzar bien de alguna manera, ¿cachai? Sí. Bacán. Oye, otra cosa importante que apareció a raíz de Joselo son fandoms de Tía Celo. Sí, Hay varios en Instagram. ¿Qué, Sí. qué opinión te dan? bueno, la niña que lleva a Tía Celo fue a vernos a la obra de Cabaret. Ah, Y fue muy amorosa. Ella es de regiones, creo que es de Concepción. Y fue súper amorosa con nosotros. Y le teníamos un regalito para ese día, pero no se lo pudimos dar porque yo me equivoqué de día. De cuando ella me dijo, voy a ir tal día. Y yo como, ya bacán, te vamos a tener un regalito con el Pancho. Y salimos a buscarle y no la encontramos y dijimos como, va, no oh, vino. Qué pena. Y después vino como 2 días después y dijo, estoy acá afuera. Y yo como, uy, se me quedó el regalito, pero te voy a ir a saludar. Ese es el Sí, regalito. no, pero le tenemos un regalito todavía con el Pancho. Estamos muy agradecidos de ese tipo de cariño que recibimos. Que gente que le caló hondo la historia, pues, ¿cachai? Y que es bonito que eso pase también, pues si las teleseries, a diferencia de las programaciones que son a la carta, como Netflix o lo de Amazon o lo de todas las plataformas, eh, son raras porque uno se programa para verlas, ¿cachai? O sea, te dicen a las 10 de la noche empieza tu teleserie y la gente corre para llegar a ver su teleserie, ¿cachai? Entonces estáis todos los días ahí en la casa, eres como parte, uno más de la familia, ¿cachai? Y eso es bonito, y es bonito reconocerlo también, o sea, es gracias a esa gente que conecta tanto con las historias que uno cuenta que tenemos la posibilidad de seguir contando historias, ¿cachai? Así que... nada, solo gratitud y respeto por ese público tan amoroso que me ha hecho conocer las teleseries. Y dentro del público amoroso, ¿no te pasa que hay gente que de repente confunde la realidad, piensa que eres un poco el personaje, como le ha pasado a varios actores también? Cuando hacía al Miguel y todavía no quería hacerse cargo de la guagua, era como, oye, se te cargo la guagua. Weón. Y yo como... Tu "Ups". hijo. Sí, y obviamente creo que, o sea, lo que me han dicho es que cuando hacía un personaje que es malo... La gente es como... Sí. O sea, ahora el pobre Gabo que está haciendo el señor de la Sí, querencia uy, como pobre, sí. un nivel de hateo. Yo pensaba que eso ya no pasaba en esta No, época. sigue Pero pasando, sigue pasando. niño, imagínate. Sí. No, si la gente se toma súper en serio lo que ve en la tele. El Tito Noguera me decía, bueno, ya es hora de que cachen que uno no es la persona que está. Porque imagínate, de hecho, tantos personajes ya debe estar chato que le digan por el nombre del personaje, pues, Sí, cada pues. vez. Sí. Acá la gente está pidiendo el spin-off de Tía Celo. Sí, oye, y también hablando de remakes, aquí preguntan sobre el remake de Amores de Mercado. ¿Acaso te gustaría tomar algún rol en remake de Amores de Mercado? Pillín pregunta. Sí, pillín. ¿Qué me- El Pancho Pérez Banen también ha sido un personaje súper bueno, que era el cara Sí, martillo. el cara Martí. Que estaba todo el rato así, bueno, ese era bueno. Sí, era bueno. Si no, en unos años más me gustaría ser el chingado. Pero... Ya te dijeron que hablabas como el chingado, así que... Porque ser el mejor personaje. Bueno, en verdad el Peyuco también es un tremendo personaje. O sea, Sí. ser los dos, digo, como... Y es es manso bastante de igual. Sí, serlo. po. Sí, po. Álvaro Rudolfi dice que no volvería a ser... No, porque es demasiado. Sí. Imagínate, estar como grabando 2 teleseries. Sí, po. Dos al teleseries mismo- simultáneamente. Sí, Sí. no, muy agotador. Sí. Oye, ya llegó, estamos llegando a la parte final del programa donde viene un jueguito. Una sección muy importante para ver Oh my qué God. tan rey del drama eres. A ver. Las preguntas del trono. Aquí tenemos un jueguito ¿Y de de qué se preguntas trata esto? especiales. A ver.
La idea es que se responda con honestidad y trata de no pasar. Puedes Ya. pasar igual, pero Sí. vas a escoger una carta, primero vas a sacar una de acá, la Ya. vas a leer y vas a responder. Qué nervios. Y la lee en voz baja primero para no arriesgarse. Ya sé. ¿Tengo que leer la pregunta Sí, y la respuesta? Bueno, la pregunta dice, si tuvieras que ser otra persona por un día, ¿qué actor o actriz elegirías? En realidad es... ¿cómo se dice? Suspicaz la pregunta, porque si tuvieras que ser otra persona por un día y te limitan a qué actor o actriz serías. Bueno, yo sería Jeremy Allen White para poder El oso. hacer un capítulo de... Otro más del oso, El todos oso. están con el oso. Sí, me ¿Qué encantaría. pasa? Creo que Carmi es un tremendo personaje y Jeremy Allen White es un tremendo actor. Y así podría tener también sus calugas por un día. Y estar con Rosalía. Estar con Rosalía, imagínate. Sí. Así que eso, ese sería. Buenísimo, buenísimo. Otra por acá. A ver. Yo no sé Me qué va a ir río. ahí. Ya, esta dice, ¿alguna vez has usado tu fama para obtener un trato preferencial? Significa que sí, porque se río. Frecuentemente. Todos los días es la única gracia que tiene. No, mentira. Pero ponte tú, sí, a veces como que, no sé, pues la tía del café quiere sacarse una foto y te regala un muffin. Y uno como, Un saludo para la alianza. sí, saludos para la alianza, pero en verdad, saludos para la alianza he mandado miles como para mis conocidos y todo, y uno no obtiene nada a cambio, pero para Ufo. obtener un trato preferencial es como que te dejen saltarte una cola porque te conocen, ¿cachai? Algo así. Y en general salgo tan poco que nunca como que lo he hecho, pero cuando he podido como obtener algo a cambio que sí quiero, que en general es comida, sí lo hago. Y me saco la foto para que me regalen El muffin el extra. muffincito, Buenísimo. cafecito extra. Ya saben, ya cuando lo vean comprando comida, si quieren una foto. Es gratis. Otra pregunta por acá, Max. A ver. Ya. Pero esto un poco. Ya. Bueno, voy. Dice así: si tuvieras que protagonizar una película, ¿de qué género sería? A mí el género que más me gusta es el coming of age, que es, por ejemplo, el de Piola o la película que estaba Sí. mencionando antes, ¿no es cierto? Close. Close. Un Atroz. precioso coming of age. Muy triste. Sí, muy triste. Pero he estado viendo mucho cine de terror últimamente. No sé por qué. ¿Pero te gustaría ser asesino o víctima? Víctima, yo creo. Como que, muere Max Salgado. Como que creo que esa weá de estar saltón todo el ¿Alguien te rato, mira? como sí, creo que me gustaría probarlo, así como y tratar de sobrevivir hasta el final en esa película. Bueno, el que sobrevive hasta el final siempre es como el héroe de la Sí. película. Sí, po, Sí. tiene cara Sí. de héroe, sí, Y también. que ya no sí. le queda a nadie a su lado, Ya no como quedan que quedó amigos. Se queda no, solo. se quedó Sí. solo. Oye, acá Jenner Mazariegos dice saludos desde Guatemala. Saludos. Dice, a Maxi lo conocí por Joselo y en mayo estuve en Chile y fui a ver Cabaret. Me gusta mucho tu trabajo. Muchas gracias. Desde Guatemala nos están viendo. Desde Guatemala te vinieron a ver a Cabaret. Increíble Sí. que he jugado. Y la última pregunta por acá. Antes quiero preguntarte que se nos había olvidado. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué significa eso? Sí, verdad. Neti neti es una frase en sánscrito que es como una respuesta que se usa. Se llama un koan. Y un koan en meditación es una respuesta que uno le da a la mente frente a la pregunta ¿quién soy yo? Entonces uno en meditación se está preguntando todo el tiempo como ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la respuesta es ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro. Como cualquier respuesta que pueda dar la mente, la respuesta es ni lo uno ni lo otro. ¿Y habitualmente haces meditación y ese tipo de cosas? Mindfulness. Últimamente lo hago mucho menos de lo que yo quisiera, pero sí, en general es como una práctica que frecuento bastante. Mira, interesante. Sí. Vamos con la última pregunta del trono por acá. A Qué ver, nervios.
Oye, saludos desde México a Eduardo Hernández, que nos está escribiendo también por acá. Qué internacionales los saludos de hoy. Sí, hoy día estamos Sí. internacionales. Ya, voy entonces. Vamos. Ya. ¿Qué es lo que cambiarías hoy en día de la forma en que se maneja la industria del cine o la televisión? Chan. Mira, Qué profunda la pregunta. Sí. sí, profunda, pero creo que una reflexión bien en boga que ha empezado a pasar, que es que muchos de las decisiones de casting se decían por el nivel de seguidores que tenía, ¿cachai? Y creo que eso no juega a favor del reconocimiento de los talentos, ¿cachai? O del reconocimiento de los trabajos. Y sí creo que es un problema que un factor que le importa a las productoras o que influye en la decisión de los directores sea la cantidad de seguidores que tiene un actor a la hora de elegirlo, ¿cachai? Me parece que es súper random como, Sí. como uno adquiere seguidores en redes sociales. Hay gente que hasta los compra, ¿cachai? Entonces, creo que eso va en desmedro del reconocimiento de los talentos, eso es lo que creo. Y eso sí lo cambiaría y yo lo haría como lo más justo posible y que sea realmente como esta persona calza con el perfil y además tiene un talento tremendo. Y la cantidad de seguidores que tiene en Instagram no debiera importar Claro. más que aquello. Qué fuerte, igual. Es como un poco cuando las teleseries de Canal 13 metían modelos o gente que tal vez no estaba tan cercana, a lo mejor solamente para atraer público. Puede Ganchos ser. de marketing. Claro, po. claro, sí. Claro, y creo que eso se va modernizando. Quizás estoy tirando un comentario como de todo tiempo pasado fue mejor. Como eran mejor los tiempos en que no importaba la cantidad de seguidores, porque, bueno, en realidad las redes sociales son algo que sí, o sea, eh, está con nosotros, o sea, es parte de nuestro día a día, ¿cachai? Y es súper importante. ¿Y cómo convives tú con las redes sociales el día a día? No te metes mucho, parece. O sea, me meto como para ver los reels. En Ya. eso sí, o sea, yo me reconozco como scroller, como sí, como un poco adicto, porque me río mucho. Hago Sale como cada cosa de repente. sí, y creo que soy un consumidor muy fácil. O sea, yo me quedo pegado, pero en una variedad tan heterogénea de contenido. Como puedo ver, como me gusta ver gente como cocina, gente mandándose cagada, gente cayéndose, gente haciendo cada estupidez. Y es como, Gatos. yo digo como, soy Tu fácil, algoritmo está loco. Mi algoritmo es muy misceláneo y yo le compro todo, ¿cachai? Como que no tengo un criterio. Entonces, si hago dos cosas en mi teléfono, que es jugar ajedrez y meterme a ver reels. Eso Un es como jugador lo de que- ajedrez. Mira. Así Mateo. es. Sí. Sí, sí, adicto. Se nos fue el tiempo. Ya, pues. Queremos, fue el sí, antes de tiempo. despedirnos, entregar unos regalitos, Jorge, por Sí. favor. Siempre se me pierde. Gentileza de Miguras. Tenemos este regalito Las para Max, amo. oficial de Reyes del Drama, para que lo tenga por acá. Que lo Que lo muestre. que lo abra. ¿Eh? Sí, le mandamos un cariñoso saludo a los amigos a las amigas, a la amiga de Migura, que nos deja Una polera de todas las Migura. semanas este regalito para nuestros invitados, Qué porque él es un rey del linda. drama. Por Muchas gracias. supuesto. Ahí está. Oye, y tenemos otro regalito porque también todas las semanas nuestro amigo Erasmo de Mono Rediseños o @mono rediseños nos manda un regalito aquí pensado. Él te estudió, te vio tu Instagram y te envió este Muy hermoso Mateo. regalito. Sí, Erasmo, sí. sí, Erasmo siempre está pendiente de las cosas que usan, de los Wow, colores. Un capi. Muchas gracias, Erasmo. Amo los capis. Y es reversible. Después te voy a ¿Serio? mostrar el video de cómo se da vuelta, pero es un capi reversible. Así que A ver, ¿qué? Lo modele. me queda la... Ay, qué lindo. Está muy taquilla. Buenísimo, muy en tu estilo. Sí. A mí no me quedan esos gorros, no son para todos. No, muy taquilla. Qué Muchas guapo. gracias. Muchas Maldición. gracias. Queremos agradecerte entonces, Max, por haber estado hoy día con nosotros acá en Reyes del Drama. Te deseamos todo el éxito del mundo y proyectos que se vienen. ¿Qué más?
Todavía falta Pa' contar. contar, sí, para cerrar el segundo semestre. Estamos recién armando una estructura ahí, así que Teleserie nueva por ahí. Se rumoreaba, antes que llegara, se estaba rumoreando en el live que había una teleserie por ahí nueva. mira tú. En Mega. La gente no sé cómo se entera de esas cosas, oye. La gente que, Que la es gente que es copuchenta. la gente. Ya. Nada, eso. Muchas gracias por la invitación, chicos. De verdad disfruté la conversación. Me encanta que existe este programa para hablar de estas cosas. Así que gracias a My World también. No, Pasaron. nosotros agradecidos que hayas venido. Recordar que mañana este capítulo va a estar disponible en nuestro canal de Spotify y en YouTube por el canal de My World. No lo olvides. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.